Sean todos bienvenidos. Aquí corriendo como siempre, pero agradecidos con el Señor por su presencia, su provisión y su providencia sobre nosotros. Enviamos un cordial saludo para todos los que se están conectados, con aquellos que se están conectando y aquellos que aún no se conectan, pero que más adelante verán la reunión. Agradecidos con Dios por cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes, sus vidas son preciosas en las manos del Señor. Vamos a iniciar doblando nuestras rodillas, inclinando nuestra cerviz. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Como siempre, dispuestos, disponibles para rendir culto, homenaje, para rendir loor, para rendir tributo al Rey que vive, aquel cuya misericordia es para siempre. Agradecidos, Dios, por la vida de cada una de tus almas, porque sus vidas son preciosas en tus manos. Hoy, mi Señor, rogando que recibas esta oblación, recibas este tributo como incienso, como perfume grato, como sacrificio vivo. Ofrendamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en holocausto grato para ti, mi Señor. Como siempre, esperando que te agrades, que suba hasta tu presencia, mi Señor, y tú lo recibas y lo aceptes en el amado y deleites tus sentidos. Hoy, mi Dios, abre nuestros sentidos espirituales para poder comprender las maravillas de tu ley. Aquellos que están cerrados, aviva aquellos que estén apagados, Señor. Aumenta aquellos que estén activos y despierta a los que estén dormidos, para gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura en primera a los tesalonicenses: estén siempre gozosos. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Dice así: estén siempre gozosos. Allí en tu lugar, si estás a solas, dale una sonrisa al Señor, porque el Señor está ahí contigo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están contigo. Y si hay alguien ahí a tu lado, voltea y dale una sonrisa al hermano, a la hermana que esté ahí junto a ti. Una sonrisa, decimos, una sonrisa de a 200. Ustedes dicen, ¿cuál es la sonrisa de a 200? La sonrisa de 100 a 100. ¿Entienden? Primero a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estén siempre gozosos. Este canto tiene que ver con ello. Dice: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Y si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano serás. ¿Sí? En el Señor no hay denominaciones, en Dios no hay religiones, en Dios no hay sectas, en Dios no hay grupos. Somos un cuerpo en Cristo. Este canto entonces, ¿cómo dice? No me importa qué, la iglesia que vayas, no me importa que seas de tal o cual denominación. Si tú conoces a alguien que se reúne en otro lugar, no quieras hacerla de cuatrero, no quieras robarte la ovejita y llevártela a tu congregación, a tu iglesia. Déjalo, porque ahí lo plantó el Señor. Así como a ti te plantó allí, a él también, a ella también, Dios la plantó allí en donde va. Solamente ámalo, salúdalo, y como dice la canción, no me importa la iglesia que vayas. Si tú estás detrás del Calvario, es decir, si tú estás en Cristo, ¿qué? Dame la mano, eres mi hermano. Gloria a Dios. Adelante, hermanos. Gloria a Jesús. Canto de alegría. No me importa
presencia del Dios de bondad. Cántalo otra vez. Qué gusto vernos y juntos cantar. Qué gusto vernos y juntos cantar, mirando al cielo, al Dios de bondad. En armonía de hermanos, sentir la presencia del Dios de bondad. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza y alegre está cuando alabamos a Jehová. Mi alma se goza y alegre está cuando alabamos. ¿Tú estás alegre, hermano Rubino? Qué gusto vernos y juntos amar. Qué gusto vernos, ¿cierto? Y juntos cantar, mirando al cielo, al Dios de bondad. En armonía de hermanos, sentir la presencia del Dios de bondad. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, que es Yahweh de los ejércitos. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, que es Jehová. Así es, mi alma se goza y alegre está cuando alabamos a Yahweh. Mi alma se goza y alegre está cuando alabamos a Jehová. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, que está. Únete en hermandad con aquellos que son como tú, que tienen a Cristo en su corazón. Mi alma se goza y alegre está cuando alabamos a Jehová. Mi alma se goza y alegre está cuando alabamos a Jehová. Qué importante es la hermandad en Cristo, porque en Cristo tú tienes una familia donde todos se aman. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? Bendecido, ¿cómo estás? Bendecido. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás, hermano Rubino? Gloria. ¿Cómo estás, hermano Teo? Gloria. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido. Ahora, si alguien me pregunta, si alguien me pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Bien, bendecido. Si alguien me pregunta por ahí, ¿cómo estoy? Bendecido. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. ¿Saben? Estar en Dios es vivir con gozo continuo, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor.
tiene que ver que Cristo tiene todo poder. Los mudos hablan, los ciegos ven. ¿Tú lo crees? Tiene poder para sanar al que no puede caminar. Tiene poder para llevar hacia la patria celestial. Oh, Dios es Dios y nunca cambiará. Oh, Dios es Dios, para siempre lo será. Oh, Dios es Dios y nunca cambiará. Oh, Dios es Dios, para siempre lo será. Es Dios de Elohim. A ver, como que no se escuchó. Es Dios de Elohim. Es Dios de Leo. Es Dios de Leo. Es Dios de Antelmo. Es tu Dios. Es Dios de todo poder. Oh, Dios es Dios y nunca cambiará. Oh, Dios es Dios. Oh, Dios es Dios y nunca cambiará. Oh, Dios es Dios, para siempre lo será. Oh, Dios es Dios y nunca cambiará. Oh, Dios es Dios, para siempre lo será. Oh, Dios es Dios y nunca cambiará. Oh, Dios es Dios, para siempre lo será. ¡Hey! Gloria a ti, Señor. Qué gozo es cantarle al Señor. Y este canto habla de ello. Aleluya. Aleluya. Gloria, Señor. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Cantad a Jehová. Un cántico nuevo. Cantad a Jehová. Cantad a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo Dios?
necesidad que tenemos de Él. Porque Él sin ti, Él sin mí, sigue siendo Dios. Contigo o sin mí, siempre seguirá, siempre será Dios. Pero tú, pero yo, sin Dios, nada somos. Por eso nuestra alma, nuestro espíritu, aún nuestra carne, le cantan al Dios vivo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene necesidad de Él. Y este canto, esta alabanza, habla de ello. Tú tienes que reconocer, tienes que reconocer que no necesitas, que tu vida depende de Él. Y nada eres sin Él. Que en Él vives, en Él eres, en Él te mueves. Que antes de cualquier título, antes de cualquier don, antes de cualquier ministerio, tú le perteneces a Él. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por nacer tu amor y tu presencia, oh Dios. Dile una vez más, te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor, y tu presencia, oh Dios.
allí. Dios te escucha. Él quiere abrazarte. Él quiere inundarte. Quiere saturarte. Quiere sumergirte. Él quiere que tú te ahogues, te sofoques de su presencia, en sus ríos de agua viva, en sus cascadas, en su agua viva que salta para vida eterna. Déjate inundar, déjate abrazar por Él, déjate abrazar. Mira que eres vaso, donde Él derrama su presencia, su agua viva. Eres vasija donde Él deposita sus riquezas. Eres depósito de su gloria. Pero tú déjate abrazar, déjate inundar, déjate sumergir en esos ríos de agua viva. Olvida lo que te rodea. Deja tus situaciones, esos problemas que tú tienes, esas luchas que estás pasando, esos desiertos, ese desierto por donde estás caminando ahora. Recuerda una cosa: todo desierto tiene oasis. Él te lleva, Él te conduce por ese oasis, por ese desierto. Él te conduce hacia ese oasis. Allí Él te dará reposo. Él es el reposo. Él te alimentará y te dará de beber para que por un tiempo tú reposes en Él. Porque largo camino te espera. Largo camino te espera. Y tienes que seguir caminando. Pero siempre Él va delante de ti, abriendo camino. ¿Sabes? Es que tú todavía no estás listo. Todavía no estás preparado. Todavía no estás lista ni preparada. Por eso Él va delante de ti abriendo camino. Por eso Él pelea tus batallas. Por eso Él te lleva de la mano. Por eso. Pero Él quiere que estos tiempos, cuando Él te lleva a ese oasis, te sumerjas en esa agua viva. Deja que Él te sumerja. Déjalo. Confía en Él. Él te llevará hasta el fondo quizá. Pero esa agua, recuérdalo, es agua fresca, es agua viva. No morirás, pero te ahogarás, te sofocarás en su presencia. Oleadas
Oleadas de vida pasarán por tu vida, pasarán por tu cuerpo. Tu alma y tu espíritu serán abrazados por Él. Y Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Él siempre estará contigo, como hasta hoy lo ha estado. Porque hasta aquí y hasta hoy Él te ha ayudado. Solo recuerda una cosa: en toda circunstancia, en toda situación, en todo tiempo, en todo lugar, aférrate a Él, aférrate a Él, aférrate a Él. Gracias. Y alábalo. Alábalo. Gloria a Jesús. Qué delicia. Qué deleite es alabar a Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Por eso, en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación, nunca, jamás te sueltes. Amén. Y cuando clames a Él, nunca olvides decirle: Señor, dame fuerzas y voluntad para aferrarme a ti. No para yo tomarme de tu mano, sino para que tú me tomes con tu mano. Porque si yo me tomo de tu mano, seguramente me soltaré. Pero si tú me tomas con tu mano, seguramente tú jamás me soltarás. Recibamos con actitud de reverencia, de respeto, de temor y de temblor la palabra que Dios tiene para sus almas hoy. Gloria al Señor. Aquí está nuestro hermano Leo. Está gozoso, está contento, está tembloroso, porque no se acostumbra, dice, pero a mí me gusta cuando pongo a alguien a enseñar, porque Dios así me lo indica. Me divierte a veces la angustia de los hermanos cuando en los días previos andan desesperados. ¿Y saben por qué? Entre otras razones, lo que a mí me sucedió, que el hermano testificó. Cuando a mí me la aplicaron, el pastor, el hombre que me llevó a los pies del Señor, durante toda esa semana fue ayuno, oración, escudriñar la palabra. Yo ya no hallaba qué hacer. Pero créanme, cuando Dios nos concede el privilegio de ministrarlo, de ministrar su palabra, son tiempos en que buscamos a Dios más que en otros tiempos. Y no me diga que no. Hermano Leo, adelante. Shalom. Es un placer volver a estar aquí. Como decía el hermano Antelmo, nos la pasamos a veces en ayuno, en oración, buscando la presencia de Dios, y pues no lo voy a negar, pues él me ayuda a preparar el mensaje, porque pues, él es el que me está instruyendo, y yo toda la semana pues también por ejemplo me toca lo de la alabanza, sacar notas, orar a Dios para que Él nos ponga la alabanza que Él quiere que se ministre. Y pues sí, a veces me siento un poco bajo presión, porque pues, no es fácil, no es sencillo seguir legado, y siento una vez la presión. Llega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, llega el domingo, y
la presión empieza a sentir, siempre sentir la presión, pero me acuerdo de ese canto que dice domingo, no, lunes, ¿verdad? Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, digo, Señor, ay, quiero estar gozoso toda la semana, pero hay momentos en los que sí, a veces la angustia, la ansiedad de esperar lo que Dios tiene primero para nosotros, porque nosotros somos el conducto, somos los vasos, somos las herramientas, los instrumentos que Él usa para que la palabra fluya a través de nosotros como ministros para ustedes como almas. Y vamos a hablar un poquito de este tema. Voy a pedirte que cierres tus ojos en esta tarde, que sea Dios el que haga manifiesta su gloria, su grandeza, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y algo, no digo que algo, todo se te tiene que quedar en tu mente, en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Amén. Padre bendito, Dios del cielo y la tierra. Él nos ha llamado Padre, Él nos ha llamado precioso Jesús, amado Espíritu Santo. Hoy estamos delante de tu presencia, mi Señor, dándote la honra, la gloria, porque es tuya, Padre. Rogándote que hoy tú ministres cada corazón, cada alma, cada cuerpo, bendito Dios, cada mente, de cada alma, de cada ser humano que hoy recibirá tu palabra, porque fluirá como ríos de agua viva y será que penetrará, se clavará, se incrustará y será sellada, mi Señor amado, para la cual hoy ha sido enviada. Unge nuestras gargantas, Señor eterno, como vasos, y santifica, mi Señor amado, y prepara los caminos de las almas que hoy, mi Dios, tú salvarás, Dios eterno. ¿Qué fiesta habrá hoy en el cielo, Padre? Tal vez no lo sabremos, pero esta palabra penetrará, será sembrada, mi Dios eterno, porque de esta semilla fluirán árboles, mi Señor eterno, jardines, mi Dios eterno, bosques enteros, Dios eterno, de almas, que a su vez sembrarán, mi bendito Padre, por la labor de una semilla, mi Dios eterno, que dará fruto. Amén. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si recordamos la semana pasada, permítame tantito, déjenme bajar esto un poquito, porque así somos nosotros los que estamos moviendo y subiendo los instrumentos. Cada quien se acomoda como quiere, pero estamos la semana pasada, si recordamos un poco, hablamos acerca del propósito de Dios. Y en el propósito de Dios vimos que tocamos esa parte, ¿cómo les puedo decir? Esa parte interesante o principal por lo cual fuimos creados. Y si recordamos, hermano Leo, ¿tú nos puedes recordar un poquito para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste creado? Para darle honra a Dios y gloria a Él. Exacto, fuimos creados para darle honra y gloria. Y eso lo vimos en Efesios 1. Vamos a leerlo otra vez para que podamos más o menos entender y hilar el tema. Efesios. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación para que fuésemos santos. Y hablar de santos es apartados. Y el hablar apartados es el llamado, santidad, ¿y qué es? Alabanza. En el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y sigue los versículos, pero entendemos que en el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, vimos que fuimos primero predestinados. Él creó el cielo y la tierra, ¿qué dice? Y todo lo que en ella habita. Él creó lo visible, y hablamos acerca de lo visible y lo invisible. Eso habla de lo espiritual y lo carnal, lo humano, que somos nosotros. Y dice que todos fuimos creados para darle honra y gloria. No hay otro motivo por el cual Dios haya creado a la humanidad. ¿O sí lo hubo, hermano Telmo? ¿Algún otro motivo? No. ¿No? No, fuimos hechos por Él
y para Él. Pero hoy en día, desde que Dios sucedió que Él creó el cielo, la tierra, cuando pasó con lo de los ángeles, el diablo, pero la Escritura dice que Él nos creó para alabanza y ahora en estos tiempos, en la actualidad, no le damos esa alabanza a Dios. Por causa de la rebeldía del hombre. Y eso habla no solo de los que no son sus hijos, sino aún de sus mismos hijos. Es cierto, pero la Escritura dice que fuimos creados para darle honra y gloria. Yo creo que Él nos creó perfectos. Yo a veces platicaba con el hermano Antelmo y le decía, oye papá, yo tengo, o sea, entre mis dudas, llega a mi mente a veces, no dudas, sino como preguntas que yo me hago. Digo, bueno, si Dios nos creó para darle alabanza, honra y gloria, y nos hizo perfectos, ¿por qué somos imperfectos? O sea, Él nos creó perfectos, pero somos imperfectos. Y a veces viene en mente y platicamos si es que nosotros mismos nos imperfeccionamos, ¿cierto? El pecado. El pecado, exacto. Y ahorita más adelantito vamos a dar un pequeño ejemplo. Hablamos acerca de algo muy rico, que yo me quedé con esa delicia, pero pues como todavía no hay un cumpleañero próximo, nos quedamos con la ansiedad del pastel, ¿verdad? Hablamos acerca de un pastel. Hablamos acerca de qué es lo que le estamos, si realmente en estos tiempos le estamos dando alabanza, adoración a Dios. Y platicábamos un poco a grandes rasgos que realmente pensando si le damos la honra y la gloria a Dios en la alabanza hacia Él. Y por ahí preguntábamos a los hermanos que si realmente lo que estamos cantando está glorificando a Dios o realmente la alabanza y la música proviene de Él, proviene de la carne o proviene del enemigo, porque muchos ministros hoy en día la alabanza que le dan realmente es basura. Es basura, ¿por qué? Porque no viene inspirada por Dios. A veces cambian letras por letra cristiana y le ponen el ritmo, a veces hasta ni el ritmo le cambian, le dejan el mismo ritmo y es lo que le están queriendo ofrendar a Dios, y eso es pecado. Y hablábamos acerca del pastel, de un pastel. ¿Te acuerdas, hermana Ludín, de ese rico pastel? Que viéramos a Dios como un sabroso, suculento y delicioso y jugoso pastel. Dios es, hablando figuradamente, Dios es ese pastel. ¿Por qué? Porque para darle honra y gloria a Dios necesitamos tener esa hambre, esa necesidad, esa sed. Y el glorificar a Dios como ese rico pastel, ¿se lo pueden imaginar, hermano Leo? ¿Te puedes saborear un rico pastel así grandote o de varios pisos? Yo podría suponer un pastel de 3 pisos, ¿sabes por qué? Pues puede ser el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ya lo esos estamos 3 pisos. saboreando, ¿no? Exactamente. Pero hablando de que todo tiene un orden, hablando de que fuimos creados para dar gloria, hablamos acerca de los detalles que para Dios son los más, ¿qué? Importantes, aún los insignificantes. Y veíamos acerca de un pastel. Yo en la mañana que estaba preparando el tema con el hermano Antelmo, que me estaba dando ayudaditas ahí, platicamos acerca de ese pastel y decía, sí es cierto, para que un pastel sea perfecto, tiene que tener ¿qué? Los ingredientes exactos y las dosis exactas. Amén. Tú puedes hacer un pastel con o sin ingredientes, ¿cierto? Algunos. Tú puedes hacer un pastel, inclusive hasta cuando tú vas a una pastelería, ¿qué pasa? Tú puedes decir, oiga, dame un pastel de 3 leches. Pero pues como hoy en día, la verdad, ya todo es corrupción, la verdad ya no hay honestidad. Sí, señor, este es de 3 leches, sí, pero sí 3 leches, sí, trae sus 3 leches, todos en y tú lo ves y, ay, se ve suculento y te lo comes y dices, sí, 3 leches, pero realmente no, porque tal vez el sabor varía. Tú puedes hacer un pastel sin las 3 leches, ¿cierto? Lo puedes hacer sin un ingrediente, sin 2, sin 3, y el pastel te sale. Pero ¿qué pasa, hermana Ludín? Cuando ese pastel lo tienes presente por fuera, ¿lo ves? Bello, lo ves suculento. La apariencia. Exactamente. Pero realmente cuando lo pruebas, ¿qué pasó allí? ¿Qué faltó? Pues hay veces que sale seco, no tiene sabor, o hasta está mal. Exactamente. ¿Qué es lo que hacemos con Dios? Porque nuestra vida está, porque esos mínimos, esos pequeñitos detalles, esas pequeñas dosis que realmente hacen que el pastel sepa tan sabroso, no se le ponen, no las lleva.
¿Y qué sucede? El pastel ya no nos sabe rico y no queremos decir que Dios ya no nos sabe rico. Se omiten algunos ingredientes y se alteran las dosis. Exactamente. Y sabían que íbamos para allá, que si nosotros alteramos las dosis, los ingredientes, y no llevamos la secuencia, porque no nada más es de dosis exactas y los ingredientes, debe haber un proceso. No puedes echar, digamos así, bueno, yo no conozco la receta del pastel, pero voy a decir algunos. No puedes echar primero los huevos y luego la harina, y al último le echas el chantilly, y no, debe de ser un proceso En orden. en orden. Así es con Dios. O acaso, un ejemplo, acaso cuando vamos a predicar, primero nos salimos a predicar y cuando regresamos nos ponemos sin querer, Señor, te pedimos que tú salves a las almas, y así lo hacemos. No, No, ¿verdad? no. Entonces no puedes brincarte un proceso sin antes la dosis principal o el ingrediente, el detalle primero. ¿Qué haces cuando vas a predicar, hermano Leo, primero? Cuando sales a la calle a predicar. Orar. ¿Y dónde oras? Primero, Donde, en el lugar secreto. en tu lugar secreto, que es donde estás tú, donde tú vas a tu altar, al altar de Dios, en tu casa o en tu cuarto, o con los que estamos rodeados. Primero nos hincamos, Señor. Bueno, que de antemano durante la semana nos ponemos a orar y llenar, ¿cierto? Que ese es la primera dosis, el primer secreto o el primer ingrediente, la oración. El ayuno, y antes de salir, Señor, pues tú dinos a dónde y vámonos, ¿cierto? Y a lo que Dios diga ya. Esa es la esencia de lo que le hablábamos del pastel. Y hablando de los detalles que son lo más importante, hablamos de que la alabanza y la adoración a Dios no es algo opcional. ¿O si es algo opcional, hermano Antelo? No. ¿Hay algunas otras opciones que digan que podamos darle a Dios? Sí, sí, hay muchas. Hay que darle muchas. Hay una. Ajá. Hay otra. ¿Cuál? No lo alabes. No, es que podría decir la gente, sí, hermano, no solo a Dios se le da alabanza, también se le da enseñanza, se le da predicación, se le da... Sí. Pero hablando de lo para lo cual hemos sido creados, fue para alabanza y adoración a Dios. Vamos a abrir la escritura en Primera de Tesalonicenses. ...5:23, y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdan, la semana pasada también hablamos un poco acerca de que Dios quiere adoradores que dicen espíritu y en verdad. Amén. Y hablamos acerca, al punto que voy aquí, dice que vuestro ser. ¿Qué es nuestro ser, hermana Ludín? Todo. ¿Pero qué es nuestro espíritu, alma y cuerpo? Exactamente. Y hablamos un poquito acerca de que debemos ir más allá, ¿qué dice? Del corazón, que es el alma, ¿cierto? Hablábamos de que el alma somos nosotros como figura. Y un ejemplo muy clave, ¿por qué les digo que cuando la Escritura dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad? Porque tiene que ir más allá del corazón, más allá del alma, más allá de nuestra mente. El corazón es una figura del alma. Y antes, en la antigüedad, los antiguos creían que el alma tenía su asiento o radicaba en algún órgano del cuerpo. Ellos creen que el alma pues, que estaba en el riñón, estaba en el páncreas. De ahí pensaban que venía el alma. Pero dice, por eso el maestro lo dijo, que Dios buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Y en Juan 4:23, vámonos a Juan 4:23. 4:23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, busca verdaderos adoradores que le adoren al Padre.
También el Padre dice, busca tales adoradores que busca que a Él le adoren. Tú te puedes preguntar, pues es que ya cuando uno le adora a Dios en espíritu y en verdad, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios nos exige que no solamente en espíritu en mi cuerpo, hermano Antemo? ¿Por qué nada más nos exige que no nada más puede decir, pues nada más que el espíritu? Hay un proceso en donde dice, adoramos a Dios de corazón. Dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón. Pero Dios, cuando el maestro dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, se refiere básicamente a que debemos ir más allá del corazón, porque escrito está que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero también es cierto que hay un aspecto que nadie considera, y es el hecho de que aún más allá del espíritu se puede adorar a Dios. Cuando el Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, nos conduce a adorar a Dios, es la máxima expresión ya de la alabanza y de la adoración a Dios en el ser humano y a través del ser humano. Amén, es cierto, y podemos entender por qué Dios nos obliga, digámoslo así, a cierto punto, que le adoremos más allá del corazón, porque dice que el corazón es engañoso, ¿cierto? Más que sobre todas las cosas. Nuestro corazón nos engaña y nos puede decir, hermano Nodín, bueno, alabes a Dios. Hoy estás muy cansada, mira, tienes mucho que hacer, los hijos, la ropa, la comida. Hoy no le alabes a Dios. Hoy nada más, pues dale gracias a Dios nada más por el día. Hermano Antelmo, hoy no alabes a Dios. Mira que hoy amaneciste pues con dolores de cabeza, amaneciste de mal humor, amaneciste cansado, estresado. ¿Sabes qué? Hoy, pues no pasa nada. Hoy no le alabes, no, Dios no se enojará porque no le alabes. Hermano Leo, tienes mucha tarea hoy. Mañana tienes examen. Y el orar y el alabar a Dios te va a desconcentrar porque ya traes todo aquí en tu cabeza, ya estás bien lleno de lo que vas a resolver en tu examen y eso te va a distraer, ¿cierto? No pasa nada. Mira, si tú hoy no le das alabanza a Dios, Dios conoce tu corazón y Él sabe tus necesidades, ¿cierto? Pero Dios nos dice que debemos de someter nuestra alma, nuestro corazón, porque dice que nuestra alma tiene hambre y sed de ti. Mi carne, dice, leíamos la semana pasada, mi carne, que dice, te anhela, te desea. Y a veces cuando estamos adorando a Dios, como hoy, como ahorita, ¿cierto, hermano Antemo? A veces llega ese como éxtasis en la que nuestra carne ya está como esa ansiedad de adorar a Dios y se siente que Dios, cuando la presencia de Dios nos está ministrando, nuestra carne se dobla, ¿verdad? Se dobla, se entristece, lloras, gimes y dices, sí, Señor, tiene razón, ahí está, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son tuyos. Decíamos flojitos y cooperando, Señor. Somos tuyos. Cuando dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, dejamos que Él nos ministre, los demás. Y hablábamos la semana pasada, tocamos un punto de cuando estamos ministrando que cuando dejamos que Él es el que se mueva, nosotros nos desconectamos. Dejamos de ser nosotros y eso es el que nos empieza a mover inclusive hasta en nuestro canto. Si estamos desentonados, Él nos entona. Y si estamos tocando, de pronto ya no somos nosotros. Él es el que se está moviendo. ¿Por qué? Porque ya no es el hombre el que está ministrando al pueblo, sino Dios mismo es el que está haciendo su obra. Y hablamos acerca de precisamente eso, que aun cuando el corazón es engañoso y nos pone mil y un pretextos para no alabar a Dios, siempre viene Dios y nos hace recordar todas las cosas. Y en Mateo 15, también por eso nuestro amado Maestro nos dijo que esa es la verdadera adoración y la alabanza a Dios. Y Él nos menciona en la Escritura, ahí en Mateo 15, del 17 al 20, dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué? Todos los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios,
las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que hablábamos precisamente, no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué es lo que entra a tu boca, hermano? No vas a decir que comida, ¿verdad? Hablamos del área espiritual. Porque en nuestra boca espiritual entran muchas cosas, pero es lo que sale, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú expresas de tu corazón? ¿Expresas amargura? ¿Expresas tristeza? ¿Expresas dolor? Quejabanza. Platicando la mañana con hermano Antelmo, y a veces vamos, cuando estamos en la iglesia o en las reuniones, vemos mil y un vicios, hablando precisamente a eso de que el corazón nuestro corazón se hace reacio, se hace duro, se hace insensible. Sí, ¿por qué no? Se hace nuestro corazón falso e hipócrita. Porque tanto como ministros como el mismo pueblo de Dios, como dice el hermano Antelmo, le damos quejabanza. El pueblo le da quejabanza y el ministro les damos a veces hipocresía, porque hablamos de algo que no predicamos, o hablamos o enseñamos de algo que no llegamos a vivir. Y eso es un vicio que se da en todas las iglesias, ¿cierto, hermano? Y habla de que cuando por ejemplo, los ministros, por ejemplo, un ministro, y esto voy a partir al momento de que cuando el corazón se revela a buscar a Dios, de que no es una opción, es de que tienes que hacerlo. De que si tú vas a la reunión y estamos ahí, está en la plena alabanza, y como ahorita, si alguien te pregunta por ahí, y llegamos a la iglesia, nos ha tocado llegar a iglesias que primero llegamos y pues nos miran raro, y si vamos bien vestidos y de caché, hermano, pásele, siéntese ahí, pásele acá, a ver, no, está muy feo. Digo, no lo dicen, pero nos hacen segregaciones, ¿cierto, hermano? Nos apartan, los guapos por acá, los ricachones por acá, y los pobres. Llegamos a ir a iglesias donde la gente humilde los dejaban afuera o a un lado. Y es triste porque la escritura dice que no hay razas, no debe haber razas, acepción de personas. Dice todo lo que respira, el amén. Hay un pasaje en la escritura, no lo recuerdo ahorita, que dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Digo, hablando, nadie es justo, pero si lo viéramos así como de un lado humano, pues decir, bueno, los justos somos los buenos. Bueno, yo soy bueno, pero los que matan, los que asesinan, los que ultran, los que violan, son los injustos. O sea, a ellos no les debería dar el sol, hablando figuradamente. Pero Dios dice que Él salir el sol a justos, injustos. Imagínense si por cada pues nadie estaríamos vivos. No habría tierra entonces, no habría humanidad. Pero hablando del tema de que cuando estamos en la iglesia alabando, a principio de cuentas, yo hablaba con hermano Antelmo y le decía, oye papá, ¿cómo extraño esos tiempos de antes? De que cuando la verdadera iglesia, cuando los hermanos estamos en un pensar y un sentir, corríamos, llegamos, quien fuera llegábamos, y así estuviera la alabanza. Al principio los ministros estaban en santidad, bien prendidos, danzando y sonriendo, y la iglesia danzaba, estábamos en un clamor, en un calor tan fuerte que la gente que llegaban tendidos a postrarse, ¿cierto, hermano? Llegaban al altar y se postraban, porque ahí no había mecanismos, ahí no había párense, siéntense, oren, muevan los ojos. Ahora en la actualidad hacen eso, ¿sí o no? Tienen todo calculado con el tiempo que dicen, a ver, la reunión dura 2 horas, de tal hora a tal hora va a haber alabanza, de tal hora a tal hora oración, de tal hora a tal hora recojan los diezmos, de tal hora a tal hora empieza la enseñanza, de tal hora a hora, inclusive hasta el ministro les hacen señas, les hacen señas porque inclusive hasta la base. Ahora ya en las iglesias ya hasta les ponen relojes, les ponen, yo creo que cuando están enseñando ya traen su aparatito, yo creo que les hacen sonidos para que pues ya le vayan cortando la administración. Un protocolo. Exactamente, es un protocolo ya mecanizado, humanizado. Cuando en la iglesia, toda la iglesia estaba ahí postrada en clamor, y es más, había veces que no había culto. Llegaban todos a la oración, oraban unos por otros, empezaban los cánticos de adoración, de alabanza, que eran cantos, eran coritos, era lo que a Dios le agradaba. Y de ahí, mira, ¡pum! Había profecía, Dios hablaba al pueblo,
y no había un rigor o un protocolo o reglas que te regieran, te dijeran, no, ahora ya si alguien llega en la plena alabanza y quiere postrarse, es irreverencia para el ministro. No, entonces era ahí, por favor. Y eso es, pues yo, a mi pensar y a mi criterio, es una irreverencia ante Dios, el negarle al hombre, bueno, a las almas, el quererse postrar ahí ¿cómo se dice? Al estrado, ¿no? En el altar. En el altar de Dios, porque es el hambre y la sed que quieren llegar a postrarse a los pies de Cristo, no al del hombre. Y la gente ha sido tan mecanizada que ya ponen hasta decanes, ponen gente para que no dejen ni que se acerquen, como dándole honra y gloria al hombre. Y el hombre no es el que la merece, porque nosotros como humanos, como hijos de Dios, como ministros, estamos puestos para llevar al pueblo a la presencia del Señor. Pero ahora en día, tanto el ministro como la misma iglesia quiere enaltecer al hombre. Entonces pierde de vista el objetivo para el cual Dios nos ha llamado. Y si Dios dijo que no hay opción de que si quieres o no quieres, lo tienes que hacer. Y hablamos acerca de que, y hay una pregunta que dice, ¿alguna vez has observado, fíjense bien los ministros, que no alaban a Dios? ¿Alguna vez los has observado, hermana Arlene? ¿Cómo es ahora? Ahora, antes, todos alababan a Dios, todos. Y ahí tú llegabas a la iglesia y no sabíamos si el hermano Antelmo era el pastor, si tal hermano era el maestro, si tal hermano era el que Dios usaba para profecía, si el hermano que estaba a un lado era el evangelista. Todos estábamos revueltos, ¿cierto? Todos alabamos a Dios y se nos mezclamos con todos, alabando, abrazados, danzando, brincando, adorando a Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienen títulos. Ahora es que ahora tú ves al pastor al ladito, tú ves al profeta allá, vas al evangelista allá, ves a los levitas, y no nada más ellos, como levitas nosotros, digo, me incluyo, no porque yo lo hago, sino porque pues somos levitas. ¿Qué hacen ahora, hoy en día, los levitas? Están ministrando y el pueblo, la iglesia, hay muchos hermanos que yo era de los que yo llegaba a una iglesia y gozaba más chavo. No tiene mucho que estaba chavito, hace poquito. Yo llegaba y miren, yo siempre que voy a una congregación, yo observo lo que tocan los levitas. Ese es lo mío. Yo veo y observo qué notas ponen, qué cantan. Porque pues para mí ese es lo mío, ¿no? Entonces yo los observaba, inclusive cuando ellos terminaban, yo observaba muchas cosas. Y yo no iba con el afán de criticar ni de juzgar, sino que a mí el escuchar la alabanza, eso pues a mí me embeleza. Y cuando terminaban de ministrar, yo a veces quería acercarme a ellos y quería saludarlos y... Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Oye, qué bonita alabanza, oye... Pásame las notas, ¿no? Mira, yo soy músico también. Híjole, hermano, es que ahorita no tengo tiempo, estoy muy ocupado, dame chance, ¿no? No, sí, claro, mira, si quieres cuando termine la reunión te busco y ya que... Sí, está bien. Pues, se dan la vuelta y se iban. Había una soberbia, una jactancia, una altivez, una vanidad. Y yo luego observaba que nosotros somos transmisores, somos herramientas, somos vasos, ¿cierto? Somos conductos, somos herramientas del Señor. Y yo a veces veía que los hermanos estaban en alabanza y veían a los ministros y querían sonreírles y los ministros por acá tocando y los hermanos buscaban hasta casi una sonrisa. Y el hermano Antelmo estaba ministrando y el hermano Leo por acá pidiendo una sonrisa del hermano Antelmo que estaba ministrando y el hermano Antelmo con su cara de limón agrio, ¿no? o el hermano Levita Leo, que por allá abajo los hermanos estaba como tocaba Leo el bajo y de pronto, ay, ojalá ese hermano me sonríe, que me mire, que está prendido y el hermano Leo de pronto una sonrisa al hermano Leo y Leo por acá. Es que están tocando en un velorio. Sí, es la verdad. ¿Y qué pasa? Y los ministros, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Debemos darles una sonrisa. Debemos estar en el altar dando inyectando esas dosis que Dios nos está dando, porque si somos vasos, nosotros tenemos que ser transmisores de la alabanza de Dios. Y como ministros, ¿qué debemos de hacer? Sonreír a la gente y como el canto ahorita, este gozo no va a parar.
Imagínense los ministros, el hermano Antelmo cantando gozo no va, y el hermano prendido haciendo así lo ven, sus desfiguros, danzando, cantando, y los ministros por acá, gozo no va para y el tecladista aquí tocando y gozo no va para apagados. ¿Qué pasa con la iglesia? Pues no, nomás no se activa, no se motiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ministro, estamos inyectando ¿qué? Pesadumbre. ¿Estamos festejando a un Dios muerto? Pues no, estamos festejando a el Dios vivo, ¿cierto? Amén. Por lo cual debemos darle honra y gloria, estar activos, estar emocionados, felices, porque hay fiesta. Entonces, si alguien te pregunta por ahí, y Leo, ¿cómo estás? Yo, bendecido, ¿cierto? ¿Sí o no? Cantamos muchas alabanzas que no reflejamos lo que cantamos. Ahí es cuando nace lo que les comentaba. Antes que todas las cosas y que todos los títulos, ¿qué? Está el objetivo para mí, que es dar y ser alabanza a Dios, lo que les comentaba hace un momento. Yo ya no me mezclo con la plebe porque soy el siervo. Hermano Antelmo, oiga, ¿puede dar una pequeña instrucción? Como un día le dijeron al hermano Antelmo, y a mí me ha pasado a mí, que se supone, porque así lo ven ahora los ministros. Todo lo que Dios te da a ti no es tuyo, es para que tú lo des. ¿Para qué te lo da Dios si tú lo vas a guardar o lo quieres para ti mismo, si no lo das a los demás? Dios no nos llamó para que lo que Él nos dé tú lo atesores o lo guardes, o seas envidioso o soberbio. Y Él nos platicaba de que cuando Él no nada más está enseñando por casualidad, Él enseña porque obligadamente se dieron circunstancias, situaciones que el mismo Dios puso para que Él ahora enseñe. Y me acuerdo que Él nos decía que cuando Él tenía en un altar a un hermano, no le gustaba cómo predicaba, cómo enseñaba, y un día se le ocurre terminando la reunión y hacer una pregunta, y lo bateó, le dije, ¿sabes qué? Pues a mí me costó, búscale. Y híjole, pues eso dice que le dolió, ¿no? Pero dijo, sí, bueno, pues Señor, si tú me das lo que a ese hombre le diste, yo no voy a hacer lo que él. Y cierto, nuestro trabajo y nuestro deber es, yo no soy el siervo. Hermano Antelmo, ¿me puedes dar una breve instrucción de cómo se da un tema? Pues mis pestañas me costaron. Búscale, investiga. Ahí está el internet. Te dicen todo menos lo que tú quieres saber, ¿cierto? Dobla rodilla, busca la presencia de Dios, que tampoco, porque para eso estamos, ¿no? Para estudiar, ¿sí o no, hermano enfermo? Yo soy el pastor. Ahora hoy en día en las iglesias, ¿qué pasa? Se supone que el pastor debe estar al pendiente de todas las ovejas. ¿Y qué pasa si tú quieres? Antes en la iglesia, llegaba a la iglesia y buscaban al pastor, hermano Antelmo, quiero pedir oración. Sí, véngase. Y como un pastor, ¿cierto? ¿Qué hace un pastor con las ovejas? Las junta, está cerca de ellas, está viendo por sus necesidades, está clamando por ellas ahí mismo, y él espera, antes acabando la reunión de los ministros, y eso es algo cierto, hermano Antelmo, los ministros nos esperábamos para que la gente se acercara a pedir oración, no importa si fuera un levita, el diácono, el anciano, los que estaban ministrando, ¿cierto? Esperamos en el altar a que la gente se acercara porque había mucha necesidad, y ellos esperaban a que los mismos ministros oráramos o se orara por ellos, ¿cierto? Y ahora no, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora ya quieres ir a ver al pastor? No, hermano, no, allá están sus 12 discípulos. Caray, ¿de dónde sacan que sus 12 discípulos? Los 12 apóstoles, ¿no? ¿Sabe qué? Saque una cita. El pastor no lo puede atender, pero puede estar el pastor ahí, parado ahí, platicando con alguien o alguien importante que llegó. Pero la gente necesitada de que el ministro, el pastor los atienda, no, saque una cita, hermano. Saque una cita. O venga, vamos para acá al cuartito, ya vamos a orar. Ahora ya hacen cuartitos especiales para orar y con la gente y cosas que son antibíblicas.
Y es cuando la gente empieza a sentirse relegada por los ministros. Y es cuando los ministros empiezan a ensoberbecer y que dicen, yo soy el profeta. Hermano Antelmo, ya no te me acerques, porque soy profeta y me vas a contagiar. Me vas a contaminar como profeta, tengo la presencia pura de Dios. No te me puedes acercar, porque me ensucias, me contaminas y ya no eres digno de mí. Tú estás abajo de mí, ya no puedes, porque yo soy el profeta, soy el evangelista, soy el levita. ¿Qué hacen los levitas hoy en día, hermano Leo, cuando están ministrando? Nos dicen, yo hago descender la presencia de Dios. Si yo le digo al Espíritu, ven Espíritu Santo y desciende. Híjole, yo cuando luego los escucho a veces, se les digo, Señor, ten misericordia. ¿Cómo pueden ordenarle o querer obligar a Dios a decirle que Él descienda? O decirse, yo soy el gran levita. Cuando yo ministro, hermano Leo, la presencia de Dios se manifiesta. Cuando yo ministro, el Espíritu de Dios se mueve y hace milagros. ¿Sí es así? No, ¿verdad? Cuando yo ministro, yo hago que el Espíritu Santo venga y baje. Así oran luego. Y el Espíritu Santo, le digo, Espíritu Santo, muévete. Y Él se mueve. Imagínense, darle órdenes a la Trinidad. Es algo ilógico, ¿no, hermano Antelmo? Algo que no está dentro del orden de Dios. Y es cuando ahí empezamos con los títulos, yo soy, el único gran yo soy. Eso nos lo enseñaron. Yo soy, ¿a quién se le dice el gran yo soy? ¿Quién es el yo soy? Hermano Leo. ¿Qué dice aquí? El gran yo soy. ¿El gran? Dice, yo soy. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Entonces por ahí, hermano, hermana, si tú te estás adjudicando ese título de que yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el levita, yo soy el ministro, quítate eso de la boca porque tú no eres el yo soy. Dice la escritura que tú eres un pobre ciego desnudo, ¿verdad? Siervo inútil. Un siervo inútil. Somos siervos inútiles ante Dios. Y lo que Él nos manda a hacer, ni eso hacemos. Dice que somos como trapos de inmundicia delante de su presencia, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, es que cuando yo toco, el Espíritu Santo se mueve. Es que cuando yo ministro, cuando el hermano Antelmo da la palabra aquí, solamente cuando él la da, fuego cae, las almas son ministradas y se convierten y caen de rodillas, nada más cuando él, porque cuando pasa el hermano Leo, no hay nada. Y eso habla de cómo estamos ministrando ante la gente. Llega el momento en que el mismo pueblo de Dios pone el altar a los ministros. El mismo pueblo. Tantito uno que cuando empieza Dios a usarlos, llega un momento en que la soberbia pasa nuestra mente, nuestro corazón, ¿cierto? Y eso anexando cuando el mismo pueblo empieza a darles a subirles el espuma a los ministros, porque dicen, no, es que el siervo, no te metas con el siervo, no, nuestro pastor, nuestro maestro, hermano Antelmo, mis respetos, usted es un siervo de Dios, hermano Antelmo, eres un siervo de Dios, eres el maestro, y a veces hasta le ponen título, dicen, no, tú eres el maestro de maestros, y la Biblia dice que a quién se le decía maestro, de maestros a Jesús, ¿cierto? Entonces ahí empieza el pueblo a ensoberbecer a los ministros, y los ministros empiezan, sí, ya, ahora ya el título ya no es de parte de Dios, ¿cierto, hermana René? Ahora, ¿quién les da los títulos, hermano Antelmo? Ahora ya hay escuelas, ¿no? Creo que ya hay escuelas por ahí, bueno, yo me enteré. Ahora ya si tú quieres un pastor y no tienes el llamado, ve a tal escuela bíblica, toma tus cursos y sales siendo pastor y te dan tu papel, ¿sí o no? Ahora quieres ser un profeta y no tienes el llamado y ni profetizas, pero ve a tu escuela, a la escuela de profetas, toma tu cursito y sales siendo profeta. Y regresas y, hermano Antelmo, mire, yo vengo de tal lugar y aquí dice que soy profeta. ¿Cómo ve? ¿Me da chamba? ¿Me da trabajo de profeta? Pero como el pastor o el ministro, hermano Antelmo, está igual como ellos, ¿qué dice? Sí, profetízanos, ¿sí o no?
Ahí es cuando se empieza a corromper, dice. Pues aunque muchos han perdido o pudieron perder de vista el propósito de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, dice, no debe olvidar que Dios nos creó, nos llamó, nos destinó para su alabanza y su gloria. ¿Por qué hablamos de que han perdido el propósito o pierden de vista? ¿Por qué? Hablamos acerca de que los detalles son los más importantes, ¿cierto? Hablamos de que si no hay una vida en santidad, no hay una vida en oración, no hay una vida en alabanza a Dios, tú puedes ser el mil y un usos, ¿cierto? Tú puedes hacer, cuando los ministros a veces empezamos bien, ¿cómo empezamos, hermano Leo? Con lo básico, ¿cierto? Lo que nos enseñan los principios básicos, ¿qué es? Alabanza, adoración, ¿qué más? Intercesión, ¿qué más, hermano Ludín? Visitación, oración, enseñanza, ayuno, exactamente. Santidad. Así empezamos todos empezamos. Y Dios empieza a derramar, pero ¿qué pasa cuando Dios nos empieza a llenar y a dar más, y a dar más, y a dar más, y a dar más? ¿Qué es lo que empezamos a hacer como ministros? Pues unos se glorían y se corrompen, y otros pues se dejan usar por lo que Dios quiera, pues, usarlos. Dice que pierden de vista el objetivo, el propósito. El propósito es llevar almas para Dios, ministrar a las almas. Pero se pierde porque cuando empezamos bien, pero a veces llega el momento en que empiezan a hacer tantas cosas, que dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de buscar su rostro, porque se empiezan a saturar de actividades, digámoslo así, actividades, que a veces, un ejemplo, el hermano Antelmo tiene la alabanza, tiene los varones, tiene enseñanza para mujeres, tiene enseñanza para adolescentes, tiene enseñanza de reuniones entre semana, la enseñanza el domingo, muchas cosas que Dios le da al hermano. Pero ¿qué pasa? Se empiezan a saturar. Y si antes empezaban en la rodillas, híjole, ya no tengo tiempo de orar. No, yo creo que ya no tengo que preparar el tema para los jóvenes. Y ahí está el hermano Antelmo preparando el estudio. No oro, solo lo preparo. Tienen que preparar el tema para los levitas, la alabanza. Ahí está el hermano, no, tampoco oró. ¿Y qué va pasando? Va empezando una etapa de frialdad. Dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de buscar su rostro, dejan de alabar a Dios, que es lo más importante, porque su mente se empieza a clavar, se empieza a centrar en la obra. Dice, es cuando perdemos de vista el verdadero objetivo y el propósito, cuando empezamos a ocuparnos de los ministerios y los dones, más que de alabar a Dios. Es una gran verdad. ¿Qué es lo que sucede? Digámoslo así, Dios nos satura con los dones, con los ministerios, y empezamos a perder de vista lo principal, que darnos ese tiempo, darnos ese tiempo y darle a Dios lo que le corresponde, ¿cierto, hermano Antelmo? Dejamos de darle alabanza y a veces venimos al altar de Dios, ya venimos todos fríos, es más, olvidamos de cómo orar. Yo les recordaba la semana pasada de unos hermanos con los que conviví, con los que apoyé, que eso era lo que sucedía, que ellos me decían que ya debías de venir ya ayunado y orado. Para pronto ellos ni oraban ni ayunaban, pero tú ya debías de hacerlo ya previsto en tu casa, porque para ellos eso era pérdida de tiempo, era algo que no. ¿Por qué? Porque que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que subir, hay que bajar, y la verdad el tiempo no da. Si el tiempo es de Dios, ¿cierto? El tiempo es para Dios. Y hablando de alabanza y adoración, recuerdo que una hermana decía, a mí no me gusta la alabanza, a mí no me gusta, a mí nada más me gusta la enseñanza. Yo de hecho yo no oigo música, no, de ninguna me gusta. Yo no oigo nada de música, porque la verdad, pues no me gusta, no. Dije, pues esta hermana sí está muy rara, porque entonces ¿cómo glorifica y cómo alaba a Dios si no le gusta la alabanza?
Y a veces el perder el objetivo de los ministros y del mismo pueblo es porque me acordaba de esto que pasaba antes en la iglesia, que a veces el mismo pueblo no iba porque, ¿qué crees? Que ahora va a tocar la alabanza el hermano Leo. Ah, va a estar el hermano Leo. No, yo ni me paro ahí. Yo ni voy, no me gusta cómo canta ese hermano. Toca bien feo el bajo. No le pone estilo y no toca muy bien. No. De pronto por ahí el hermano Antelmo se enteraba que iba a tocar el hermano Aludín. Va a tocar el hermano Aludín. No, es así, le pone enjundia, esta hermana le pone ritmo al teclado. No, sí, voy a ir. Yo el domingo clarito voy a estar ahí presente para alabar a Dios. Y sorpresa. Y de pronto, ¿quién va a enseñar? ¿Y crees que va a estar el hermano Antelmo? ¿Va a estar Antelmo? Bueno, ¿va a estar el hermano Antelmo? No, yo no voy, yo ni me paro, no me gusta cómo enseña ese hermano. Nada más puros regaños, pura disciplina. No habla muy feo, no me gusta. ¿Y qué cree que no iba la gente? ¿Es cierto, hermano Antelmo? No iban. Y había ocasiones que no se les decía nada. No se les decía nada porque ahí es cuando uno engrandece al hombre, el mismo pueblo, y el mismo pueblo no alaba a Dios. ¿A qué vamos a buscar a Dios, cierto? No al hombre. Vamos a seguir a Dios. Porque perdemos ese objetivo por el cual Dios nos ha llamado. Dice, ahí es cuando precisamente en ese punto y en ese momento es cuando por servir, por trabajar y por cuidar la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros dejamos de buscar el rostro del Señor, nos empezamos a olvidar de lo que es primero. Cuando al principio tú buscas a Dios y doblas tu rodilla y le das ese tiempo de alabanza, a veces cuando nosotros, les voy a decir una cosa, nosotros aquí el día miércoles tenemos un culto familiar nosotros, ¿cierto, hermano Antelmo? Nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, el culto que hacemos aquí los domingos. ¿Saben por qué? Aparte de que nosotros lo que hacemos es analizar qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué hicimos correcto, qué no estuvo bien. Nosotros necesitamos ser alimentados por la palabra de Dios, por la alabanza. ¿Cierto, hermanito? ¿Algo quieres comentar? Nos retroalimentamos. Es cierto. Dejamos de mirarnos. Exacto. Solo recibimos. Sí, porque hay veces que aquí nosotros en el altar no podemos hacer muchas cosas. Como les dije, yo a veces quisiera danzar, quisiera brincar, a veces quisiera aventar mi guitarra y ponerme a danzar, pero no hay quien toque la guitarra, lo tengo que tocar yo. Pero en algunos momentos sí uno siente esa hambre. El hermano Antelmo, cuando está dirigiendo, es el único que puede danzar y que puede alabar a Dios porque no tiene instrumento. Él sí puede. Pero nosotros como levitas no podemos. Pero ¿sabe una cosa? Para nosotros es una satisfacción, es un placer ministrar al pueblo porque deseamos y queremos y procuramos hacerlo en santidad, hacerlo en pureza. ¿Y sabe por qué? Porque de lo que nosotros transmitamos al pueblo, a ustedes, es lo que ustedes van a recibir. Y si tú ahorita me estás escuchando, levita o ministro, o pastor o evangelista o profeta, como te hagas llamar, porque el título no te lo pones tú, el título te lo tiene que poner Dios. Y si tú tienes un título puesto por el hombre, no sirve, ante Dios no sirve. Si nosotros estamos ministrando en pecado, nosotros estamos transmitiendo basura. Platicaba con el hermano Antelmo hace días el ejemplo de una tubería de agua, ¿cierto, hermano Antelmo? Que nosotros somos una tubería. El agua es el Señor. Nosotros somos esa tubería. ¿Qué pasa cuando el agua pura pasa por nosotros? El agua entra limpia, ¿cierto? Limpia, pasa por estos tubos. ¿Pero qué creen? Que sale sucia. ¿Cómo puede ser si es una tubería? El agua viene limpia de arriba, viene santificada, pero sale sucia. ¿Quién está ensuciando esa agua? Utensilio. ¿Quién es el utensilio? ¿Quién es el vaso? Nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa? El agua viene limpia, pasa por el conducto y se la toma el hermano Leo, el agua sucia. ¿Qué pasó, hermano Leo? Con esa agua sucia que tomaste de este utensilio. Te hace daño, ¿no? Te enfermas. Contamina. Te contaminas, como aquí decimos el país, te da chorro, te da diarrea, te enfermas del estómago.
Dices, pues, ¿por qué? Si el agua venía limpia, pero esa agua venía a través de este vaso que se ve limpio, se ve bien. Yo no lo veo sucio ni contaminado, está hasta pulidito por fuera, está bien cuidadito y ¿cómo? Como dice, como leamos en la escritura, no es lo que entra, ¿verdad? Porque entra limpio, pero ¿qué es lo que sale? ¿Y cómo salió esa sucia? Y esa contaminación, o tú te la tomas y ¿qué pasa después? Tú eres un vaso también, eres un conducto, eres un instrumento. ¿Qué haces tú, hermano Leo? Si yo te pasé agua contaminada, ya te contaminé, ¿y qué haces tú después? Vas y contaminas a otro, ¿cierto? Y contaminas a otro y contaminas, ¿por qué? Porque el vaso principal que debió haber, del cual debió haber salido el agua pura, ¿qué pasó, hermano Antelmo? Salió sucia, ¿cierto? Por eso hoy en día los ministros que están ahorita están sucios. Podemos observar en el altar los ministros, y hablo de todos, los pastores, los levitas, tú ves los levitas cómo están ministrando en pecado, porque sus vidas no son santas delante de Él. Y los podemos observar la forma en cómo tocan, cómo miran, que no hay inspiración, no hay unción en la alabanza, solo tocan por tocar, porque ya tienen un puesto, ya se sienten los ungidos, y eso el pueblo lo percibe, y está siendo contaminado, porque nosotros como levitas y ministros estamos dándoles al pueblo. Y nosotros ellos son un reflejo del ministro, ¿cierto? Y hay muchos refranes que hablan de eso, que son el reflejo de nosotros. Si el ministro está en pecado, pues ya viste al levita o al estudiante en pecado. ¿Cuánto sodomita hoy está ahí ministrando en las iglesias? Con su forma de vestir, su forma de cómo se arreglan, cómo están ante el altar, sus vidas cómo son afuera. Siempre que el hermano Antelmo, como padre, él me decía, ¿sabes qué, hijo? Tienes que ser ejemplo, porque tú eres un levita. Tú tienes que ser el mismo en la escuela, tienes que ser el mismo en tu trabajo, tienes que ser el mismo en tu casa, en tu vida personal. No puede haber hipocresía porque estamos ministrando al pueblo. Imagínense que la hermana Ludín, aquí en la iglesia es una santa, pero allá en la chamba, en el trabajo, híjole, esto es una fichita. Y que de pronto sus compañeras, pura casualidad, llegan a la iglesia donde está ella, híjole, y ven a la hermana Ludín bien prendida en la iglesia, tocando y alabando a Dios, y de pronto ve entrar a sus amigas y hasta se queda así, hasta las manos yo creo que se queda a 6 ya, y dice, híjole, trágame tierra. ¿Qué creen que pasaría con esas almas, hermana Ludín? Para empezar, les sirvo de tropiezo. ¿Mm? Por mi mal testimonio. Exacto, y ya no volverían. Aseguro que se saldrían así como entraron. ¿Por qué? Porque no fuimos ejemplo, no fuimos, nuestro testimonio no fue bueno delante de Dios. Y nosotros ensuciamos la alabanza, ensuciamos la administración, porque inclusive no hay esa conectividad con Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer todo al ahí se va. Nos olvidamos del Señor, de la obra, ¿cierto? Nos ocupamos tanto de la obra que nos olvidamos del Dios de los milagros, el que hace la obra. Por eso hoy en día ya Dios no se manifiesta en muchos lugares, porque realmente no se está buscando Dios, solo, como mencionaba, se ha hecho un protocolo. No se le da la libertad al Espíritu Santo, ¿cierto? Y caemos en esa monotonía, en esa actitud. Ese es el motivo por el cual muchos ministros fieles poco a poco van cayendo en el desánimo, en el cansancio. Aquí yo puedo decir que yo puedo partir dos motivos por el cual los ministros fieles poco a poco van decayendo. Y hablo de los fieles porque llega el momento en que la misma presión o lo mismo que Dios está haciendo en la obra de los que realmente buscan a Dios, sí llega a haber un cansancio, una fatiga, y tal vez ellos por ese corazón, esa hambre, esa sed de amar a Dios, de querer hacer todo, pero bien, haciéndolo bien, llega un momento que físicamente se cansan. Es una verdad, se cansan.
pero se olvidan de que Dios es nuestra batería, ¿cierto? Él es el que dice en la escritura, vengan a mí, que dice los que están cargados, trabajados y cansados, dice, y yo los haré descansar. Yo les digo que los dividí en dos partes. ¿Por qué? Porque los que son fieles y realmente buscan a Dios, llega el momento en que ellos sienten ese cansancio, tanto físico como espiritual. Se sienten saturados, se sienten cargados, cansados, porque traen tantas cargas de ministrar, de hacer la obra de Dios, que sí llega el momento en que se empiezan a olvidar de Dios, empiezan a dejar lo que tienen que hacer, y llega el momento en que esos hermanos fieles realmente, inclusive caen hasta en el pecado, porque sus vidas se enfrían, ¿cierto, hermano Antelmo? Se enfrían. No es porque estén en pecado, sino porque la misma circunstancia los está llevando, porque se apartan. Y los otros, los que dejan de buscar a Dios por la soberbia, como les mencionaba, ya soy el profeta, yo no necesito orar. Me acuerdo de unos de estos hermanos que una vez y te dan dones. Uno profetizaba y la otra traducía. Una vez les preguntamos que si oraban, y cínicamente, nosotros no oramos, nunca oramos. Y caray, ¿y cómo es que Dios los usa? ¿Cómo es que Dios los usa si no oran? Así cínicamente me dijeron, no, nosotros nunca oramos, jamás oramos. Llegaban a la reunión y curiosamente Dios sí se manifestaba, ciertamente se manifestaba. Venía preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que tú usas a personas así que no oran, que no ayunan, que no te alaban? Y realmente sí los usas, Señor, porque si eres tú el que habla a través de ellos. Y el Señor nos dijo que son como Balaam. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la historia de Balaam, hermano León? ¿No me recuerdas? Bueno, un poquito que dice que este hombre corrompió el don, ¿cierto, hermano Antelmo? Él al principio era correcto ante Dios, pero pues la ambición, el dinero, el poder, la fama, lo hizo corromper, vender el don, el ministerio que Dios le había dado. ¿Y qué pasó? Dios dice que lo tomaba, solo lo tomaba, lo usaba y se apartaba, ¿cierto? Y muchos ministros están así. Tú puedes decir, pues es que ese hermano está en pecado, no ayuna, no ora, es frío, no hace nada, pero Dios lo usa. Pues Dios a veces tiene que usar vasos de deshonra, vasos sucios, para ministrar a su pueblo, pero de antemano son ministros que ya son de deshonra, o sea, ya están perdidos. Solamente dice, y es bíblico, la escritura dice que los toma y solo los usa y los desecha. No es lo mismo que cuando Dios, el Espíritu Santo está en ti, que siempre está en ti, ¿verdad? Siempre Él te está usando y Él es el que te está moviendo. Dice, eso sucede cuando deja de haber la comunicación, la comunión con Dios, a través no solo de la oración, sino también de la alabanza y de la adoración. Por eso es que, como mencionamos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dejamos de comunicarnos con Dios. ¿Qué pasa tú, hermano Leo, cuando tú dejas de comunicarte con Dios? ¿Qué sucede? Frío, ¿En qué aspecto? espiritual. ¿Pero qué empieza a pasar en tu vida? Como que te empieza a llamar el mundo, empieza a dejar de... soportar de... Exactamente, porque dejas de orar, dejas de dedicarles esos momentos, esos espacios. Una vez estábamos orando a Dios y Dios nos hablaba y nos decía que iba a llegar el momento de que nos iba a absorber tanto, y eso lo mencionó el hermano Antelmo en una enseñanza, que estaríamos metidos en su presencia pensando en Él todo el tiempo. Y Él se hizo esa pregunta y yo también me hice esa pregunta, ¿cómo es que vamos a estar todo el tiempo pensando en Él? Eso es ilógico. Pues ¿cómo va a llegar el momento en que las 24 horas del día vamos a estar pensando en Él, que hablando de Él? Y pues es cierto. Hay veces que por ejemplo, estamos ahí en el lugar de provisión y me da emoción porque llegamos, preparamos, acomodamos todo lo del lugar, lo del negocio, y ya cuando estamos ahí haciendo el trabajo, ya sea que mi papá me hace la plática o yo, oye papá, fíjate que esto y esto, y de ahí desplanta el tema. O él me dice, oye hijo, fíjate que hoy el Señor me dijo esto así, o oye, estaba pensando en esto, y empezamos a hablar de Dios, ¿ya? Hablamos de otra cosa más que de Dios.
Nos dan las 7, las 8, las 9, las 11 y venimos en la camioneta y hablando de Dios. Llegamos aquí hablando de Dios y hacemos nuestras actividades y hablando de Dios. Sí, hablamos de otras cosas personales, ¿no? Pero, y llega la noche, hacemos lo que a Dios le gusta. Entonces quiere decir que las 24 horas del día, sí sí Dios estuvo en nuestra mente y nosotros en su pensar, ¿cierto? Entonces sí es cierto que, y ahí sí puede quedar el pasaje que dice, orad sin cesar. Hablamos de lo espiritual, pero no habla de que necesitamos estar orando las 24 ahí hincados, sino el orar es hablar con Dios, el platicar las 24 horas, podemos estar platicando de Él y con Él, ¿cierto? Entonces, dejas de comunicar con Dios y es cuando tú pierdes entonces ese objetivo, que hemos sido creados para alabarle y glorificar su nombre. Por eso muchos ministros terminan mezclando lo santo con lo profano, lo limpio con lo sucio, lo puro con lo inmundo. ¿Estamos? La idolatría con la palabra de Dios y el paganismo, lo que hablábamos hace rato. ¿Por qué ahora en día se toca alabanza que no es de Dios? Porque los ministros, los levitas, no estamos en santidad, no se está buscando el rostro. ¿Y qué pasa cuando tú te apartas del Señor, hermano Ludín? Tú ya no oras ni le pides dirección a Dios. ¿Qué alabanza vas a...? Es más, ahora la nueva moda es, ¿qué rolas vamos a tocar? ¿Cierto, hermano? ¿Te emocionó? ¿Qué rolas? Yo lo oigo a los ministros cuando hemos ido a iglesias. Esa rola está bien padre, me late esa rola. Chida. Está así, así hablan, está chida esa rola. Caray, rolas, ¿a poco así le llaman rolas a la alabanza? Oye, me late esa rola, vamos a sacarla. Oye, me late esa rolita, está muy buena. Caray, pues yo sabía que se les llamaba alabanza. Alabanza, no rola. Entonces, ¿qué dicen cuando no buscan a Dios? Pues ya no oras, ya no ayunas, ya no buscas el rostro de Dios, ya no le alabas. Pero el domingo tienes que tocar. Ahí estás con tus hojas. Vamos a aventar esta, no, pues esta me late. Esta también. Esa está bien movida, tiene un ritmo rock and rollero bien suave, bien chévere. Esta, ya está, vámonos. ¿Qué pasa el domingo? Llegan, ministran, pero ahí ya que esa disque alabanza ya está contaminada, ¿cierto? Porque ni siquiera sabes si es inspirada por Dios. Lo que hablábamos la semana pasada y tocando el tema, mucha alabanza. ¿Qué es lo que, si realmente le estamos dando a Dios la alabanza? Que a Él le embeleza. Y hay tema para compartir, porque en la alabanza había 3 fuentes de alabanza, ¿verdad, hermano Antelmo? La que proviene del Espíritu Santo, la de la carne y la del enemigo. Ese es un tema después que vamos a hablar, pero el sentido que quiero darle es que ahora ya la alabanza, a la disque alabanza solamente se le pone la letra cristiana y hasta el mismo ritmo, y eso es lo que se está transmitiendo al pueblo. Y lo curioso es que ese tipo de disque alabanza es la que mueve al pueblo, ¿verdad, hermano? Lo que le gusta a la gente. Ahí vemos que están en la carne, porque están dándole placer a la carne. Porque los ministros están en la carne. Exactamente. Porque la mayor parte de lo que hoy se le ofrenda a Dios es basura. Y aún de esa misma basura, a Dios le dan migajas como si fuera perro. Y es lo que le gusta a la gente. La gente está feliz con eso porque pues, están igual en la carne. Porque cuando la cabeza en la iglesia, cuando la cabeza anda mal, es decir, no la cabeza Cristo, sino en la carne, los ministros andan mal, pues el cuerpo anda mal. Una matriz enferma engendra hijos enfermos. Una matriz sana engendra hijos sanos. Y la iglesia es como una matriz, como está la iglesia. Si la matriz está sana, pues engendra hijos sanos. Y si la matriz está enferma, tiene cáncer, pues la congregación está llena de cáncer. Sí. Eso explica el por qué
inclusive las ovejas, defienden, justifican, alcahuetean a sus ministros, aunque estén en pecado, porque se han hecho cómplices de todo eso, porque se han olvidado de que empezando por los ministros, hasta del mayor al menor, todos fuimos llamados con un solo propósito: alabar y adorar a Dios en santidad. Amén. Le guste a quien le guste, quien esté de acuerdo, quien esté de acuerdo. Es cierto. Y para cerrar esto, ahora yo te puedo decir a ti, ministro, que estás escuchando, ya quítate ese título. Yo soy el siervo, yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy el levita. Ya saca eso de tu mente, de tu pensamiento, porque tú no eres ni Dios, ni eres el importante. Ese título solamente le queda al Señor. Y si tú estás ministrando en pecado y estás usurpando un lugar que no te corresponde, hazte un lado. Porque a veces como haría falta que Dios trajera juicio sobre su pueblo y sobre los ministros, como en la antigüedad. ¿Cómo se ministraba en la antigüedad? Tienes que ministrar en pureza, porque si no, muerte segura. Ahora no, ahora ya se ministra como uno quiere. En pecado, no en pecado, tú ministras y no te importa. No te importa cómo estás llevando a la congregación a la alabanza al Señor. Por eso es que se corrompen los ministerios y los dones hoy en día. Pero no solo eso, sino que corrompen los altares, la presencia de Dios, porque ya se perdió de vista el verdadero propósito de Dios, que es alabarlo, glorificarlo a Él. Y si tú estás en esa situación, yo no te voy a invitar, yo te estoy diciendo que te hagas un lado y que hagas las cosas correctas, porque todo lo que tú haces, dice la Escritura, que ascuas de fuego vendrá sobre tu cabeza. Y todo lo que tú estás haciendo en pecado está contaminando al pueblo, a las almas, y tú mismo estás siendo partícipe y te estás condenando a ti mismo, porque toda la sangre caerá sobre tu cabeza. Si tú realmente no has entendido o no quieres comprender el propósito o el objetivo de Dios, entonces estás en un error, estás perdido. Solo te recuerdo una cosa, que el alabar a Dios en el altar no es juego, no es broma, es algo tan serio. Yo pienso, y si estoy en un error, pues corríjame, que el ingrediente principal para estar con Dios en la presencia es la alabanza, antes que la oración. ¿Por qué? Porque dice, entraré por tus puertas con acción de gracias. Si tú entras al Señor con alabanza, en un canto de alabanza que tú le des a Dios, entras a la conversación con Dios. Pienso, ¿qué opinas, hermano Antonio? Si tú entras a la presencia no con oración, sino con la alabanza a Dios, lo que sigue, que es la conversación con Dios, la plática y la oración, es la consecuencia. Y es cierto. Por eso es que Él dice, el amado Maestro nos lo dice en que está escrito, que allá solamente habrá alabanza y adoración. Dice que no habrá oración, ni ayuno, ni intercesión, solamente habrá alabanza y adoración, ¿cierto? Eso habla de que eso es el ingrediente primario. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios para que esta palabra sea incrustada y sellada en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Padre bendito, Dios del cielo y la tierra y todo lo que en ella habita. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido y que es y será un ungüento, un sello, una medicina, una pomada, Señor amado, que cure las heridas, bendito Padre, de tus hijos, de tus almas, y que haga reflexionar, Señor, y corregir lo que esté mal en tu pueblo. Muchas cosas no las creen ni las creerán, y muchas las pasarán por desapercibido y no les interesará, Dios, porque pues realmente no les importa, mi bendito Dios, lo que realmente tiene el valor, porque se han ocupado de otras cosas, de otros temas que no le han dado el verdadero valor a lo que es alabarte y adorarte, mi Señor, que eso es lo principal y lo primero que habrá ya contigo cuando estemos ante tu presencia, Dios eterno, y seamos juzgados. Hoy te pedimos que tú incruces y las selles y le des esa permanencia, Señor, y al alma que realmente tú quieres cambiar o transformar, Dios eterno,
su mente, su corazón, su alma, Dios eterno. Hoy esta palabra les llegue, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén. Pues shalom. Nos vemos la próxima semana, hermanos. A la misma hora, en el mismo canal, en el mismo lugar. Y no sé si esté yo, tal vez esté el hermano Antonio, pero quien esté,